Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar una nueva versión del cuaderno para la enseñanza de el primer tipo de datos de Python llamado los datos de tipo string. Este sería el video de apoyo a la lectura interactiva y experimental de este cuaderno y siempre tenemos un vínculo que lleve al lector a poder ver la metodología que este curso le da, qué secuencia didáctica se le está enseñando el curso de Python y de Machine Learning. Aquí él puede ver que va a haber elementos de Python, luego elementos de estadística, luego visualización de datos y regresión y clasificación. Y el modelo general que cubre estos datos, y por eso esta videoclase es, que cubre estas clases, es el de aula invertida o aprendizaje invertido. Me gusta más llamarlo aprendizaje invertido. Aprendizaje invertido, en el que la instrucción directa se deja por fuera de clase a través de estas videoclases y de estos cuadernos Júpiter, que permiten la lectura interactiva y experimental de los estudiantes. Entonces, en este aprendizaje invertido, que es un enfoque pedagógico que posibilita trascender el modelo tradicional de enseñanza, dicho enfoque hace uso de entornos virtuales en los cuales el docente dispone de una serie de recursos para abordar la enseñanza de los contenidos. Esos entornos virtuales para nosotros son GitHub y YouTube, principalmente. Entonces, aquí sería GitHub, la red social, y la otra red social, GitHub, que es de Microsoft, y YouTube de Google. YouTube, este es de Microsoft, pero de acceso público, y YouTube de Google. Bueno, y uno de los recursos más utilizados es la videoclase, pues permite que los estudiantes puedan escuchar y observar al docente, en este caso siempre al docente del mismo, que le da el mismo docente del curso, es el mismo docente que elabora los cuadernos y el mismo docente que presenta los videos, donde explica la temática, así como las demostraciones y procedimientos específicos. Y por tanto, pues este recurso resulta valioso para los estudiantes, quienes podrán revisarlo en un espacio temporal que deseen, en el espacio temporal que deseen, y las veces que lo consideren necesario para su aprendizaje. Adicionalmente, es importante que los docentes dispongan de indicaciones o instrucciones por fuera del aula en relación con las actividades prácticas, ejercicios que los estudiantes deban llevar a cabo. Por ende, se espera que los estudiantes hagan la revisión de contenidos e indicaciones de manera previa al encuentro sincrónico. Entonces, el Flip Learning o aprendizaje invertido es en definitiva un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en los que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente y la confluencia de los pares, de los compañeros. Aquí ya es un aprendizaje más activo, en el que el docente ya es un asesor, un aprendizaje más personalizado que integra las TIC, es más inclusivo y es de evaluación formativa y continua. En este proceso de Flip Learning, eh, el docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje de aula, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y colaborativo. Y diseña y planea actividades que se realizarán fuera del aula, como videos y demás. Entonces aquí vamos a poner que los videos también se generan audios que descansamos en Búcaro, que los guardamos en Búcaro,
audios y también se le hace al estudiante, esencialmente esos serían los recursos, y entonces planea actividades que se realizan fuera del aula como videos, audios y construcción de cuadernos Júpiter. Y aquí ya vamos a bajar el cuaderno para partir esta partecita en la que esta diapositiva convertimos en diapositiva a la parte de fomento a la lectura. Y en esta parte queremos posibilitar que el aula de enseñanza de la matemática y del machine learning sea un aula para crecimiento también en habilidades blandas. En este caso queremos leer a Marshall Rosenberg cuando nos habla sobre dar desde el corazón, que es la esencia de la comunicación no violenta. Él nos dice: lo que quiero en la vida es compasión, es decir, una corriente que fluya entre los demás y yo, basada en un mutuo dar desde el corazón. El título de la clase en este caso es el tipo de datos string, y el objetivo pues es que el estudiante pueda crear variables de tipo string para guardar datos en forma verbal no numérica, de forma verbal y no numérica. Esa es una de las ventajas de los string. Y no numérica, ese sería como el objetivo. Y tendríamos algún cuestionario, y es que uno siempre preguntar, bueno, ¿y cuáles son los tipos de datos de Python? ¿Cuáles son los tipos de datos usuales de Python? En esta clase lo alcanzará a responder esta pregunta. Lo que buscamos también es que estas preguntas vayan a una cadena de caracteres que le permitan al estudiante hacer la prueba de aprendizaje de todo lo que aquí se le presenta. Ahora entre los prerequisitos que se requiere para los datos string es que uno sepa sepa identificar las comillas simples y las comillas dobles en el teclado, identificar en el teclado de tu computador las comillas simples que están al lado del cero en el teclado numérico, en la parte superior del teclado, las comillas simples y las comillas dobles, Ese es uno de los, al menos algunos de los prerequisitos. Volvamos acá al cuaderno para que esto también lo convirtamos en una diapositiva independiente, declarándola como slide. Aquí volviendo otra vez a la presentación. Ese es uno de los prerequisitos necesarios para poder abordar el tema de los strings y saber definir variables de Python, sabiendo que nunca debes de empezar con un número, nunca empezar el nombre de una variable con un número, y no dejar espacios, no empezar con números en los nombres de variables, ni dejar espacios cuando quiera darle
nombre a una variable que va a albergar datos, en este caso de tipo string. Algunos problemas de aprendizaje que se pueden ver cuando vas a enseñar esta parte que hemos notado cada vez que los enseñamos esta parte de tipos de datos, es que uno debe de utilizar mucho la función print para mostrar los valores asociados a la variable que guarda el string. Entonces, que una cosa es que es muy importante diferenciar entre definir una variable tipo string y imprimirla o mostrarla. Aquí entonces voy a poner como un ejemplito en el que le ponemos control más y le decimos, bueno, pues que vea, yo puedo acá creando una nueva línea en nuestro cuaderno, digámosle fragment para que quede asociada a los problemas de aprendizaje, y es bueno, en esta línea vamos a crear la variable create the variable y en la otra línea la vamos a mostrar. Entonces, mostrar la variable. Entonces, una cosa es que muestre mi nombre, una variable llamada nombre, en la que yo guarde entre comillas dobles mi nombre. Con eso le doy Shift Enter y la creé. Ahora, mostrarla en un cuaderno Jupyter es simplemente escribir el nombre dado a esa variable, que en este caso fue nombre. Y cuando le das Shift Enter, él te muestra en la línea de salida el valor asociado a ella, delimitado entre comillas simples, indicándote que es un string. Y el otro modo de mostrarla es utilizando la función print, que print es en español mostrar, y evaluando esa función, es decir, poniendo entre paréntesis el nombre de la variable para la que quieres ver el valor asociado. En este caso, nombre. Y miren que ya cuando la función print te muestra el valor asociado a esta variable, pero ya no delimitado entre comillas simples. Entonces tenemos dos modos de impresión. Entonces aquí le ponemos segundo modo de impresión de una variable tipo string, o cadena de caracteres. La secuencia conceptual, bueno, queremos iniciar enfatizando en eso, en que en la definición de dato de tipo string, definición de dato de tipo string, y es que los datos de tipo string son los que se guardan, los que guardan el nombre de las personas a través de mensajes delimitados por comillas dobles o comillas simples, por ejemplo. Entonces sirven para guardar el nombre de las personas. También uno podría buscar con ChatGPT, me gusta mucho, y es dame ejemplos de uso de los tipos de datos string en Python. Dame ejemplos de uso de los datos de tipo string en Python. Y entonces él me dice, bueno, pues los tipos de datos de string se utilizan para concatenar datos. Es decir, cuando yo tengo un nombre y un apellido, poder juntar. Entonces nos muestra cómo hacer eso. También para acceso a caracteres individuales. Es decir, que yo puedo, dentro de una cadena de caracteres, acceder a las partes de él con notación de corchete y puedo saber cuántas letras tiene con la función len, y puedo volverlas todas con el método upper, volverlas toda una cadena, volverla en mayúscula, y con el método lower volverla toda en minúscula, y
y con el método replace decirle que a esta parte del mensaje de cambiarla por otra cadena. Y así dentro, si tenía un saludo, se vuelva una despedida. Y también puedo dividir la cadena de caracteres con el método split y diciéndole que separe con qué criterio. Entonces si le pongo una coma, entonces va a formar una lista de Python donde el primer elemento va a ser lo que esté antes de la coma en la cadena de caracteres, y el segundo elemento en la lista de Python va a ser lo que esté después de la coma. Entonces así otro uso, y es el que los strings posibilitan el que los mensajes puedan ser divididos. Entonces aquí esta parte, como lo presenta ChatGPT sobre usos de los strings, también lo ponemos en los ejemplos de uso. Aquí nos ponemos otros ejemplos. Entonces aquí le ponemos aquí ejemplos de uso de las cadenas de caracteres dado por ChatGPT. GPT. Entonces aquí pues los colocamos y él es muy consecuente que cuando nos va a dar esos ejemplos, cuando uno lo pega, él le da esta delimitación en triple comilla invertida para que todo esto, al correrlo, esta parte delimitada así entre comilla invertida, nos quede, cuando hacemos Shift Enter a esta línea Markdown, nos quede con tipografía de Python, de línea de código de Python. Entonces, para uno decir, bueno, aquí te digo el comentario y aquí te muestro el ejemplo de Python, cómo te queda. Una manera muy bacana de comunicar conocimiento. Bueno, entonces, después de esto, en el primer ejemplo, pues se puede formar una variable con, por ejemplo, nombre del profesor. Entonces le ponemos guión bajo del profesor. Y le ponemos, pues, entre comillas dobles, el nombre del profesor, que sea, por ejemplo, Marco Julio. Y ya aquí en el mensaje sí puedes dejar espacio. De hecho, el espacio va a ser un carácter más en la cadena de caracteres, pero en el nombre de la variable, que es lo que está antes del igual, no vas a dejar espacios y no vas a empezar con números. Entonces, una cosa es el nombre de la variable, que va a la izquierda del operador de asignación, y otra cosa es la cadena de caracteres, que va delimitada entre comillas dobles o simples, pero se escribe y es el valor asociado a esta variable. Entonces este es el valor asociado, lo que él va a guardar, la información que él va a guardar, el dato en esta variable. Aquí también podemos poner apellido del profesor, y ponemos operador de asignación, y entre comillas simples escribimos Cañas Campillo. Bueno, pues si queremos empezar con mayúscula, entonces, y así tenemos dos cadenas, una creada, en realidad dos variables tipo string, y aquí viene otra parte que es muy importante, y es la función type, que cuando yo le entrego el valor de una variable que acabo de crear, perdón, el nombre de una variable, este nombre, evalúo la función type, es decir, entre paréntesis pongo el nombre de la variable, y él me va a entregar, cuando corra la línea, en la línea de salida, de qué tipo de dato es el que está guardado en esa variable. Entonces, en el nombre del profesor está guardado un tipo de dato str. Bueno, entonces aquí con la función print, pues como hemos dicho, para mostrar lo que guardes en la función type, pues que nos devuelve el tipo de variable, y un dato de tipo str es un dato de tipo string o cadena de caracteres para puntualizar. Entonces aquí pongamos un no olvides,
Entonces, ponle aquí como un no olvidar que un dato de tipo str es un dato de tipo string o cadena de caracteres. Y aquí ya los ejemplos de uso que nos dio ChatGPT, y aquí hay otros ejemplos como son el sexo, o en realidad yo lo llamaría mejor el género, en el que yo puedo guardar género 1, las variables también se pueden crear así numeradas sin dejar espacio, y aquí masculino, y el género 2 femenino. Entonces así ya tenemos dos variables generadas en donde hemos guardado un género y otro género, una creada delimitando entre comillas simples y otra creada delimitando entre comillas dobles. Los datos tipo string son variables categóricas. Bueno, generalmente son para variables categóricas como el género, como la variable género, que es una variable categórica binaria no ordinal. Y aunque las variables categóricas ordinales, como el estrato social, que no se describe usualmente con string sino con enteros, hay variables que son así, variables categóricas que no se describen con cadenas de caracteres sino con enteros. Una de ellas es el estrato social, que es una curiosidad bonita en esta temática. Y aquí ya tomamos también de Wes McKinley también todo lo que él nos quiere hablar sobre los string. Entonces miren, veamos acá que ponemos este fragment, entonces aquí ponemos al R, los string, pues muchas personas usan Python para como una poderosa herramienta flexible que tiene string como, bueno, que es compatible con los string. Usted puede escribir string literalmente usando espacios simples, por ejemplo aquí como nos muestra que o espacios dobles, que puedo utilizar comillas simples, either single quotes o double quotes, es decir, que podemos para los strings utilizar comillas simples o comillas dobles. También vamos a incluir en nuestro cuaderno pues el sugerir siempre que estos textos los incluyamos en nuestro cuaderno, también convirtiendo en línea Markdown cada una de las traducciones de lo que Wes McKinley nos presenta alrededor de los strings. Entonces aquí nos muestra. Many people use Python for its powerful and flexible built-in string processing capabilities. You can write string literals using either single quotes or double quotes. Entonces aquí ya le dice cómo eso que estábamos viendo, de que muchas personas, aquí le ponemos este fragment y esta. Entonces, mucha gente usa Python por sus poderosas y flexibles capacidades integradas de procesamiento de cadenas de caracteres. Y puede escribir cadenas de caracteres o string utilizando comillas simples o comillas dobles, double quotes para comillas. Entonces así ya, y aquí le muestra varios ejemplos convirtiendo esta en línea de código con la letra Y, el atajo de teclado de la Y cuando señala la línea. Y bueno, aquí le dicen, bueno, en esta variable A voy a guardar este string que dice una manera de escribir un string con comillas simples, y en la variable B voy a guardar otra variable llamada another way, otro modo de escribir
un string. Aquí ya partimos con control shift guión y así esta se nos vuelve una línea, la dejamos así como línea markdown, y aquí vamos a dejar esta partecita, control shift, y la convertimos, la señalamos, le damos Y para convertirla en una cadena, para donde Wes nos está mostrando que yo puedo crear una variable C, donde la cadena de caracteres lo que tenga es una comilla simple, una comilla doble. Y él dice, bueno, pues que no podemos escribir triple comillas, entonces que cuando lo vayamos a hacer, mire lo que él nos quiere mostrar. Entonces, que cuando hagamos eso, podemos escribir mensajes a 2 y 3 líneas, les ponemos triple comillas dobles para delimitar al principio y al fin, y así podemos escribir mensajes de línea, que una cadena en la que cambiamos de línea para decir este es una cadena larga que genera múltiples líneas o que tiene múltiples líneas. Entonces así pudimos hacer ese cambio. Cada vez que en la cadena de caracteres puedes hacer este cambio de línea, cambiar de esta a esta, si utilizas la delimitación triple. Entonces así también puedes practicar con la D y crear con triple comillas simples, enter, y escribir este es un mensaje largo generado a 2 líneas. Entonces mire que puedes dejar espacios y ya si te crea D, y si quieres mostrar a C, pues pones C y te muestra el mensaje, y aquí te muestra un slash indicándote dónde hay cambio de línea, y si lo hacemos con print C, pues entonces nos lo muestra mejor, ya no nos tiene que mostrar ese slash n, y lo mismo para D. Entonces aquí podemos con D mostrar que también nos da ese slash n, y slash n para cada vez que veamos un slash n poder saber que donde hay un cambio de línea, pero que si utilizamos la función print el mensaje nos aparece mejor presentado a 2 líneas. Entonces aquí mostramos y este es un mensaje largo generado a 2 líneas. Entonces miren cómo Wes nos enseña de una manera sencilla el manejo de las cadenas de caracteres en cuanto a las formas de mensajes que podemos generar. Él también puede contar en las cadenas de caracteres las veces que se presente algún carácter. Eso también lo puede hacer, y nos lo muestra aquí en esta porción, y te invito a que sigas. Entonces cada vez que quieras hacer la práctica en el cuaderno, pues la línea que veas la señalas así, dándole en la parte izquierda, y le das Y cuando sea línea de código, y se sabe que es línea de código porque tiene un código Python, en este caso que a la cadena C le va a aplicar el método count para contar cuántas veces en la cadena hay un slash n, y si le damos shift enter a la línea nos da la línea de salida que el slash n se cuenta 3 veces, y mire que sí, porque en esa cadena el enlace n se encuentra 1, 2 y 3 veces. Entonces así te invito a que sigas adelante en la lectura a este cuaderno, haciendo también, viendo que en este mapa conceptual que los tipos de datos de Python son los string, los int, los float y los booleanos, y que los siguientes cuadernos te van a profundizar en los que siguen, en los int, en los float y los booleanos, que hay unas tareas para realizar antes de clase, antes de ir a la clase con el profesor Marco o con otro profesor en ciencia de datos, y unas tareas de fijación de conceptos y unas tareas para realizar después de la clase. Aquí pondríamos como unas tareas para realizar después de la clase. Entonces aquí lo
bajamos a nuestro modelo para poner esos títulos, en la que proponemos también tareas de fijación de conceptos para después de realizada la clase. Aquí tareas para realizar después de realizada la clase, aquí le vamos a poner una sola línea, control X, control V, y aquí control C, y aquí lo pegamos esas tareas, como escuchar. Una de ellas es escuchar de forma reiterada las grabaciones asociadas a estos cuadernos, que también les va a dejar el profesor, releer estas notas y hacer ejercicios de mayor complejidad alrededor de cadenas de caracteres, que también muchas veces se los entrego aquí propuestos. Entonces aquí aparece como para la evaluación, que aquí cree una cadena de caracteres y cambie una de las letras por otra utilizando la función replace, utilizando utilizando la función replace. Cambie una de las letras por otra utilizando la función replace, que cambia. Bueno, pues en realidad ya con eso ya dijimos qué es lo que debe utilizar y ya tratas de hacerlo. Yo aquí también te muestro en el cuaderno un ejemplo de hacerlo, porque queremos que la repliques y lo practiques varias veces con diferentes nombres y diferentes cadenas de caracteres. Muchas gracias.